Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Virgo, corazón, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Espero que te encuentres muy bien, ¿vale? Mi querido Virgo, he puesto lo que es un video. Cuando tú entras lo que es a mi canal, hay un video anclado de presentación de un programa que voy a sacar todos los sábados, la cual se titula lo que es Cuéntame, ¿vale? Mi querido Virgo, mira ese video de presentación y ahí te explico cómo funciona, los requisitos, etcétera, etcétera. Te va a gustar. Ya me están llegando muchas cartas a través de ese correo, corazón, que estoy habilitando, pero hay pasos que vosotros tienen que seguir. Entonces, ¿por qué te digo Virgo? Porque aparte de eso, de que yo voy a contar la historia de una forma anónima o poniendo solamente un nombre, también te voy a entregar lo que es una carta guía, te voy a entregar lo que es una carta consejo y un mensaje de los arcángeles o de los ángeles o una respuesta que quizás tú estás buscando, ¿vale? Pero tienes que ser muy detallista. Mira ese video de presentación, Virgo. ¿Para qué? Quizás, si te interesa, puedes ser partícipe de esta historia que vamos a empezar a contar a partir del día sábado. Muy bien, corazón. Antes de empezar, Virgo, nos vamos a recargar de buena energía, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Muy bien, mi querido Virgo. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, tú solamente toma lo que es tuyo. Mi querido Virgo, yo lo que he visto, Virgo, es como si hubiera lo que es un aro de metal y es como si fuera dorado, pero estaba roto, estaba quebrado, Virgo. Siento como que me dice Richard, alguien robó mis sueños, alguien me quiere quitar algo que yo creo que es mío, o de repente es tuyo, Virgo, yo qué sé, casas, propiedades, estás en juicio, o quizás llegó una persona, una tercera persona, y tú me dices, Richard, todo marchaba bien hasta que ese hombre o esa mujer pues simplemente apareció lo que es en nuestras vidas. He visto muchos cuervos, he visto muchas aves de color negro, Virgo. Siento, corazón, que en base a eso, posiblemente tú me dices, Richard, me cuesta recuperarme, me cuesta volver a creer en los demás, o estás en estos momentos en un avispero, discusiones, líos, quizás porque todavía estás conviviendo dentro de casa con esa persona, quizás de repente porque esta persona te quiere dejar lo que es en el aire, etcétera, etcétera. Cuando yo te digo que te quiere dejar lo que es en el aire, se refiere que quiere quedarse con tus propiedades, con tus cosas, pero yo siento que alguien te quiere arrebatar algo que es tuyo, mi querido Virgo, ¿vale? No todo tiene que ser terceras personas, porque quizás tú me dices, Richard, es mi hermana, mi hermano, mis hijos, cuestiones de herencia también, o te estás separando, o una tercera persona que no te quiere dar algo que es tuyo, mi querido Virgo. Pero bueno, vamos a ver qué más nos quieren decir. Carta guía, carta consejo. Siento, mi querido Virgo, que estás a punto de desmoronarte, pero corazón, eres mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vas a encontrar solución a este problema, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver, corazón. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para Virgo. Tenemos lo que es la carta del 6 de espadas, mi querido Virgo. Esta carta del 6 de espadas nos hablan también de una persona que se marchó, o tú de repente tienes planes o ganas de marcharte lo que es
de un lugar. A veces, Virgo, tenemos que tomar lo que es decisiones, sobre todo para nuestra paz mental, para nuestra tranquilidad. El dinero y las propiedades se pueden conseguir, Virgo, pero la paz mental y la salud no. Eso cuesta, cariño, cuesta. Porque yo siento, Virgo, con la carta del 6 de espadas, a veces quieres renunciar a todo. A veces simplemente te gustaría seguir mirando para adelante y no mirar para atrás. Y cuando digo no mirar para atrás, quizás porque tienes esa melancolía de la casa, de la familia, de los hijos, etcétera, etcétera. Quizá de repente para un grupo de ustedes, Virgo, no es tan dramático, pero para otro grupo sí. Cuando te digo que no es tan dramático, quizás muchos de vosotros pues simplemente tienen que dejar un lugar por trabajo, por proyecto, pero tienes una tristeza, tienes un dolor. O de repente estás en un país que no es tuyo y justo por las fechas, pues te entra esa melancolía o ese recuerdo de querer estar con los tuyos, Virgo, ¿vale? Siento, Virgo, como que muchos de vosotros también han hecho lo que es un cambio de 180 grados. Siento que muchos de vosotros están haciendo grandes cambios en su vida, pero es cierto que hay una tristeza quizás porque te apartan de tu zona de confort. Y esto es normal. Todo cambio, cariño, es difícil. Todo cambio da miedo. Nuevo comienzo, nuevo inicio, da miedo. Porque aquí veo una tristeza, Virgo. Aquí veo que tú te apartas o simplemente te vas a apartar de algo que para ti estaba dentro de tu corazón, de tu ser, de tu familia, Virgo, ¿vale? Vamos a continuar porque también puede ser que para muchos de vosotros está relacionado con el trabajo. Quizá me dice Richard, justo en este momento he tenido que dejar lo que es un trabajo o me han tenido que despedir de un trabajo también. Pero vamos a ver qué más me dicen las cartas, ¿vale, Virgo? No te pongas nervioso o nerviosa. Te voy a sacar lo que es signos. Te voy a sacar lo que es signos, mi querido Virgo. Signos, signos, signos. Vamos a ver. Me sale lo que es un Virgo, tu suerte, corazón. Muy pronto la suerte te va a sonreír. Me sale Géminis. Me sale Cáncer. Cierras otra vez Cáncer, uno más. Y me sale lo que es la carta de la fuerza, que representa lo que es un Leo. Siento, Virgo, que también para muchos de vosotros quizás este cambio, o que una persona se marchó, o tú de repente si te has marchado, está relacionado con los hijos, cariño. Hay una tristeza y un dolor, te preocupa. ¿Qué será de la vida de ellos? ¿Cómo de repente va a ser en un futuro la vida de ellos? Porque tenemos la carta de la luna y la carta del sol. A ti te preocupa también el tema de los hijos, o el futuro también de tu familia. Vamos a ver, corazón, qué me dicen iniciales. Hay una preocupación, Virgo. Hay una preocupación por tu familia, por tu entorno. Te preocupa mucho, ¿vale? Te preocupa mucho. La letra Y, la letra H, la letra B, la letra R, la letra Z, la letra W o M y la letra D, mi querido Virgo. Vamos a sacarte lo que es un mensaje del Arcángel Gabriel, porque siento que algo te preocupa. Siento como que o tú has hecho un cambio, o tú estás dejando un trabajo, o tú estás separándote, o una persona se fue de tu vida, y esto pues te pone un poco melancólico o melancólica, pero también está relacionado con el futuro. Con el futuro, Virgo. A ti te preocupa el futuro de los tuyos. ¿O te preocupa también tu futuro? Vamos a ver, un mensaje del Arcángel Gabriel. Un mensaje del Arcángel Gabriel, mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. Dice, visualizar es crear. Escucha, se encuentra en una fase muy creativa. Debe visualizar el resultado como si ya estuviera ahí. De esta forma será más proclive a trabajar en su arte. Pronto recibirá una llamada para que crea lo que es una obra magnífica. Entonces, cariño, tu futuro no está perdido, tu historia no está perdido, pero es muy importante que tú sepas trabajar las energías. Yo sé que a lo mejor me dice Richard, siempre hablas de lo mismo, el tema de las energías, pero es que si vosotros no trabajan bien el tema de las energías, cariño, simplemente su mundo se bloquea, Virgo. Porque si tú en estos momentos dices, todo es catástrofe, todo es terrible, nada me sale bien, pues al final
nada te va a salir bien lo que es en tu vida, Virgo. Es importante que tú visualices cómo quieres que sea tu futuro, porque para muchos de ustedes te preocupa tu futuro con la pareja, tu futuro de los hijos, tu futuro personal, tu proyecto, tu trabajo, etcétera, etcétera. Tienes que saber trabajar las energías, mi querido Virgo, ¿vale? Te recomiendo que te hagas limpias, te recomiendo que te reactives, te recomiendo que seas positivo, positiva, algo bueno va a llegar. Pero cambia el chip, ya no seas tan pesimista, ya no seas tan negativo, Virgo, porque esto es malo. Esto es malo, Virgo. Pero vamos a ver, Virgo, con la carta del 6 de espadas, ¿por qué tú has llegado a ese punto de inseguridad, de miedo, de tristeza? ¿Por qué tú has llegado a ese punto, Virgo? Vamos a ver, corazón, ¿por qué hay una desconfianza? ¿Por qué hay una desconfianza también, Virgo? Tenemos lo que es la carta del Rey de Bastos, cariño. Porque siento, Virgo, que para muchos de vosotros, posiblemente es como que tú bajas la guardia, es como que tú confías mucho en los demás. Y esto habla muy bien de ti, de tu buen corazón. Pero cariño, en el rebaño del Señor hay de todo. Yo no digo que vivas siempre lo que es a la defensiva, pero tú tienes que también cuidar tu intimidad, tus proyectos, tus cosas, tu vida, Virgo. También tienes que cuidar, porque tenemos lo que es la carta de Rey de Bastos que me está diciendo. En algún momento Virgo se confió demasiado. En algún momento Virgo posiblemente dejó pasar situaciones que son muy delicadas como los documentos también. A veces Virgo decimos, no, como ejemplo, ¿no? Lo voy a prestar un dinero a esta persona porque somos amigos, porque es mi pareja, porque son mis hijos. No tengo por qué pedir un documento. Virgo, el dinero cambia a las personas, Virgo. Es muy importante que seas precavida o simplemente hazlo en conducto regular. El otro mensaje también, Virgo, siento que a lo mejor tú has confiado mucho en una persona que volvió lo que es a tu vida o que de repente entre vosotros dos había algo pasional, cariño. Y tú de repente creíste que esta persona, al vosotros dos, al estar de una forma pasional, se iba a enamorar de ti, o que de repente vosotros iban a formalizar una historia. Porque aquí yo veo con la carta de Rey de Bastos que también está relacionado con la parte pasional, pero siento que muchos de ustedes pues simplemente se han dado lo que es un portazo en la cara. Mi querido Virgo, si esta persona desde un principio no ha sido claro contigo, nunca lo va a ser, Virgo. Si esta persona de repente solamente te necesita cuando quiere pasarlo bien contigo, lo que es en la parte pasional, no vayas a pensar que te va a buscar cariño para presentar lo que es a la familia, o de repente cuando tú necesites de ellos. Alguien solamente estaba lo que es a tu lado por la parte pasional o de repente por interés o para jugar, ¿vale? Voy a sacar una cartita más, mi querido Virgo. Y cierras con la carta del mundo. Y para muchos de vosotros, Virgo, pues, te está sacando la venda de los ojos o te vas a sacar la venda de los ojos. Y yo creo que esto a ti también te pone triste. Quizás porque esto pasa mucho con los cáncer, con las personas del signo cáncer. Persona que conoces, lo adoptas como tu familia. Para ti esta persona es muy importante, como un familiar muy especial. Y quizás te duele, te da pena que ahora pues simplemente se marche de tu lado, se marche de tu vida. Te da tristeza esto, Virgo. Pero corazón, más vale, corazón, sacarse la venda antes que vivir engañado o engañada. Estás a tiempo para resurgir tu vida. Estás a tiempo para volver a empezar otra vez. Si lo relacionamos también lo que es en la parte del trabajo, Virgo, siento que aunque tú en estos momentos estés con los sentimientos bajos, con la moral baja, y me digas, Richard, yo tenía tantos planes, tenía ya programado mi dinero que iba a ahorrar en este año, pero da la casualidad que me han votado en el mes de noviembre, en el mes de octubre. Tranquilo, tranquila, Virgo, porque me dicen que te va a llegar otra oportunidad, pero tú tienes que buscar también. No te cierres en tu mundo, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Empieza a enviar currículo. Aunque sé que a lo mejor muchos dirán, Richard, pero ya se acercan ya las fiestas. No, yo quiero estar con mi familia. A lo mejor por el turno no voy a poder estar. Pues entonces, Virgo, ya sabes lo que hay. Yo te recomiendo que vayas moviéndote. Envía currículo, porque a lo mejor te llaman, yo que sé, cariño, después de las fiestas. Entonces, te recomiendo esto. En el lugar donde tú estabas, Virgo, en el trabajo, en el proyecto, no era para ti. No era para ti, porque yo siento que muchos de ustedes se marchan
se han dado cuenta o simplemente corazón te han sacado la venda de los ojos. Aún estás a tiempo de volver a empezar otra vez y tienes que empezar a visualizar. Un mensaje de los ángeles del amor, que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Virgo, que Dios del universo me ayude. Dice, filtreo, regale a los demás su energía desenfadada, mi querido Virgo. Vale, corazón. Sé que muchos de vosotros, Virgo, posiblemente no quieres que te vea nadie. Estás encerrado en casita. No quieres quedar con el amigo, con la amiga. No, Richard, me molesta, me incomoda, me sabe mal. No quiero quedar con nadie. Pero Virgo, encerrándote en tu mundo, te cierras de posibilidades. Algo te ha impactado, Virgo, que te has encerrado en tu cueva. Y esto no puede ser así. O de repente tienes tanto miedo enfrentarte a la realidad, Virgo, que no sales de casa. O simplemente vives, yo qué sé, amargado. Estás pidiendo tu comida, yo qué sé, a delivery. Mi querido Virgo, tienes que empezar a volver a ser tú, Virgo. Tienes que recuperar a tu niño o a tu niño interior. Pero hazlo, Virgo, ¿vale? Porque me dicen, recupera esa chispa, recupera esa energía que te caracteriza, mi querido Virgo. Una decepción lo tenemos todos, corazón. Todos. A todos en algún momento nos han puesto los cuernos. A todos en algún momento nos han estafado. Pero eso no quiere decir que tu mundo se queda ahí. Hay que buscar soluciones, Virgo. Hay que buscar respuestas. Hay que continuar. No te encierres. No cambies tu carácter. Es lo que a ti te hace especial, ¿vale? Vamos a ver, corazón, las características. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios del universo me ayude, mi querido Virgo. Corazón, ánimo. Una mala racha lo tenemos todos, cariño. La carta de 2 de espadas. Hay una persona que posiblemente se pone un poco nervioso o nerviosa cada vez que coincide contigo. O tú me dices, Richard, a veces pienso que me oculta algo o me quiere decir algo. Este personaje. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello negro o se pinta lo que es el cabello. Está vestida de negro o vestido de negro, corazón. Siento que este personaje hay algo que no le gusta de ustedes. Y quizás no te lo dice a la cara por vergüenza o porque no tiene pruebas también. La carta del 8 de bastos, mi querido Virgo, vas a empezar a recibir muchas noticias, mensajes o contactos, corazón, especialmente de personas que no están dentro de tu zona de confort. Quizás están en otro país, están de repente lo que es, yo que sé, cariño, en otra ciudad, pero va a haber contacto, ¿vale? Es una semana de llamadas telefónicas también, o mensajes de textos, o simplemente de invitaciones, con personas especialmente de elemento fuego, Sagitario, Leo, Aries. La carta del caballero de bastos, elemental, mi querido Waxo, mi querido Virgo. Siento, corazón, que vas a tener una celebración o simplemente un encuentro con una persona de elemento fuego, especialmente un Sagitario, mi querido Virgo. Entonces, corazón, haz como los pavos, sacúdete ese polvo, Virgo, y mira para adelante en plan orgulloso y orgullosa, porque tú vales oro, Virgo. Hasta la vista y sé feliz, mi sacerdote, mi sacerdotisa.